informativo. Estamos con el secretario de Transporte de la República Argentina, Alejandro Ramos. Alejandro, gracias por venir. No, por favor. Hoy estamos hablando en la radio con el presidente de la Cámara de Construcción de la Ciudad de Rosario, con Griot, y nos comentaba acerca de las expectativas que tenían desde la Cámara de Construcción con respecto a esto que habías anunciado la semana pasada, de cambiar el tendido de vías entre Rosario y Buenos Aires. Ellos hablaban de una expectativa, o tenían expectativas de una generación de empleo superior a los 2.000 puestos de trabajo, ¿no? Que sería algo realmente impactante, y además con esta novedad de, al estar fraccionado el llamado a licitación, podían ingresar empresas de la ciudad, o sea, pequeñas y medianas en de todo el país. Esa era un poco la idea nuestra con la que se arrancó este proyecto. Primero, obviamente, recuperar la red ferroviaria para poder prestar un servicio, pero sobre todo teniendo en cuenta la importancia para que este gobierno de central la generación de puestos de trabajo durante toda esta etapa de renovación que va a llevar la obra. Así que creo que en ese sentido a mí nos estamos muy esperanzados y trabajando muy fuerte para que el servicio vuelva a un servicio de calidad, como hablábamos el otro día de 3 horas y media, pero sobre todo muy entusiasmados en iniciar la obra, porque eso es cuando empiezan a darse casi, tenemos proyectados directos entre 1.600 y 2.000 puestos de trabajo directos. Sin dudas que ahí mucho tiene que ver el tema de la construcción. Construcción que también uno tiene que decir que en el país ha crecido un 125%. Me parece que son datos claramente que marcan cuál es el sentido que el gobierno de la presidenta tiene y cuál ha sido la inversión en obra pública y en infraestructura, cómo también ha servido para generar puestos de trabajo, y eso claramente se expresa en los números de la construcción. Hay conflictos cuando uno crece, conflictos y problemas cuando uno decrece su actividad económica. Los problemas que estamos teniendo, bueno, hoy estábamos hablando con el Bebo Granado desde Buenos Aires, y cuando se conocían los datos de la recaudación de cerca del 31% comparando junio con junio del año pasado, dice, sacarle la inflación 20, 25, no importa cuál sea la inflación, igual tenés el resto como actividad económica de consumo. Pero este consumo que lleva, por ejemplo, a récord de ventas de automóviles 0 kilómetros, creo que nunca en la historia se vendieron tanto. Aumentó un 77% en el país el parque automotor. Un 77%. Bueno, pero eso también genera estos problemas que estamos diciendo. No vamos a poder seguir manteniendo una autopista Rosario-Buenos Aires como único vehículo, más allá de los aviones, para comunicar estas dos sin dudas, centros urbanos. Alejandro, también uno tiene que ver, y nosotros, este gobierno, hoy nosotros nos tocó el sector ferroviario y trabajar muy fuerte junto con el ministro en este sentido, pero creo que también hay que recorrer un poco la historia y pensar que hoy los colectivos de nuestro país tenemos uno de los parques en las ciudades más importantes, los parques más nuevos. Se han avanzado en materia de automotor como nunca, con parques de última generación. Uno anda en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario misma, uno ve claramente una política de subsidio que ha permitido un recambio del parque automotor en materia de transporte automotor, en materia de camiones. Nosotros ya tenemos un plan que ha permitido en un año, donde el año pasado, acordate que se preveía claramente aquellos visionarios y economistas que el país se venía abajo, que iba a pasar lo mismo que estaba pasando en el resto del mundo. Generamos con el Ministerio de Industria, con el Banco Nación, una línea de financiamiento para estimular la industria de camiones nacionales, y hoy ya tenemos más de 4.000 unidades en venta. Es decir, que creo que hay, más allá de todo lo que estamos haciendo en materia ferroviaria, que eran materias pendientes y que hoy son una necesidad por el crecimiento de nuestro país, creo que también uno puede contar que se ha hecho en otras modalidades de transporte, y sobre todo también claramente, uno parece que Aerolíneas Argentinas fue siempre nacional, y la verdad que le tocó a este gobierno en materia de transporte automotor, bueno, en materia ferroviaria, y sin duda en materia de vías navegables tenemos un desafío muy importante. Obviamente que queda todavía mucho con el tema ferroviario. Yo le escuchaba a Florencio Randazzo decir, bueno, yo me hago cargo de mi gestión. Dice, bueno, a partir de ahora vamos a empezar a hablar del tema de las inversiones y demás. En el día de ayer, pero digo, quedan muchas cuestiones, 2 accidentes fatales en el tema de trenes, uno en Once cuando todavía ustedes no estaban, y el otro que, bueno, todavía hoy se sigue investigando. Realmente me sorprendió las imágenes que se difundieron de aquellos que se quedaban dormidos.
¿La hipótesis que tienen ustedes es que efectivamente lo que ocurrió en Castelar es que se quedó dormido o que hubo algún tipo de falla mecánica en ese accidente? Con todo el respeto, no puedo adelantar mi opinión por el lugar en el que estoy, pero claramente lo que yo te puedo contar es todo lo que se hizo: renovación de vías, renovación del material rodante, frenos de última tecnología alemanes. La verdad que de ese punto de vista nosotros tenemos toda la información de nuestros peritos y conformes que no hay un problema, pero bueno, está claramente que eso lo va a definir la justicia. Lo que nosotros estamos aportando es todo lo que sea lo necesario para llegar cuanto antes al resultado. Y creo que claramente, con respecto a las imágenes que vos hablabas, la destrucción de nuestro sistema ferroviario y de nuestro sistema de país, de nuestro modelo de país, que obviamente tiene sus consecuencias cuando uno analiza el transporte, porque hoy hablamos del transporte, pero claramente este modelo de país que desguazó nuestros ferrocarriles también desguazó nuestra industria, paralizó el desarrollo de nuestro país. Bueno, claramente también ese retroceso en la infraestructura se da en el recurso humano. De ahí también que tiene que haber una fuerte inversión en infraestructura y también un claro acompañamiento y trabajo conjunto con los sectores de los trabajadores para poder, por más que pongamos las últimas tecnologías, por más que avancemos en fuertes inversiones en infraestructura y en material rodante, necesitamos sin duda un compromiso muy fuerte y una capacitación mucho más profunda del personal. Secretario, usted es, bueno, de esta región, de Baigorria, creció aquí en la ciudad de Rosario. Es muy loco pensar, digo, de acá a futuro, porque han pasado y siguen pasando por esta mesa diferentes actores de la vida cotidiana política de la ciudad de Rosario. Estamos hablando del tema del transporte, estamos hablando de la posibilidad de integrar este gran manchón urbano de 1.200.000 habitantes. Digo, es muy, muy loco pensar en una solución como un subte, como un tren de superficie urbano. Creo que tiene que ser el desafío, Alejandro. ¿Y se puede llegar a realizar eso? ¿Es realizable? Yo te lo digo como intendente, eso fue siempre un pedido y que nosotros planteamos, sobre todo en la ciudad de Rosario, que tenía la posibilidad de comandar este proceso, de liderar un proceso de integración y no comandar un proceso prácticamente de conveniencia en función de que le convenga a un sector de la ciudad de Rosario, porque creo que cuando uno analiza y juega, tiene una visión de una Rosario integrada a la región, Rosario crece mucho mejor, de manera más pareja, su gente vive mejor, lo de zona sur, lo de zona oeste, lo de zona norte, que se vincula en el caso con mi ciudad, y obviamente con un cordón industrial en el cual claramente todo aporta a esta gran ciudad que es Rosario. Y sin dudas el transporte tiene que ser un proyecto conjunto, y creo que no es tanto anuncio, esto yo se lo he expresado al gobernador y una vez que tuvimos una reunión, sino trabajar en proyectos concretos, dejar de hacer a veces PowerPoint, que hay que hacerlos, creo que no discuto, pero creo que llevarlo a la práctica. Hay que pensar con en los grandes centros urbanos, tenemos que pensar también en cómo generamos un equilibrio, una provincia más equilibrada. Hoy claramente eso no se ve nada más en la distribución de los ingresos que se lo lleva Rosario y la ciudad de Santa Fe, que se lleva casi el 83% o el 94% de todos los recursos. Sin duda necesitamos un sistema de transporte que mejore las condiciones de integración del resto de nuestra provincia, y esto sin dudas va a beneficiar directamente a las grandes ciudades como Rosario, como Santa Fe, pero claramente tenemos que tener una visión mucho más amplia y más solidaria de esta provincia tan rica. No, de hecho, estadísticamente, los otros días estaba viendo un informe del IPEC, donde hablaba que no llegamos al 1.000.000 de habitantes en la ciudad de Rosario y tampoco vamos a llegar en el 2020. Pero sí está creciendo y se ha multiplicado. Usted lo conoce en el caso de Baigorria. ¿Cuánto creció Baigorria? Baigorria real debe estar alrededor de los 50.000, 55.000 habitantes. ¿Contra hace 10 años cuánto? No, hoy vos ves el censo del 2001 y te marcaba 32.000. O sea, duplicaron la población. Claramente, y gracias a Dios. Digo, esto es una tendencia que va a crecer probablemente mucho más lo que está satélite a la ciudad de Rosario, pero necesitamos vincularlo a partir de eso. Por eso es fundamental también, Alejandro, tener una visión de la infraestructura y obviamente el transporte incorporado. Pero sin dudas que necesitamos una provincia con una mayor inversión pública, con los acueductos, con rutas, con una energía acorde al desarrollo de nuestra provincia. No podemos tener la energía más cara del país. Yo veía una boleta
que era de años anteriores y lo que se está pagando, claramente eso no es como una crítica, sino que va a ser un impedimento para que el sector privado, los empresarios puedan invertir, porque es un insumo elemental la energía. Y sin dudas que necesitamos un plan que tienda a desarrollar esta provincia que es tan rica. Y teniendo una provincia tan rica, a veces hace que algunos dirigentes sean un poco más lerdos en las definiciones. Y creo que eso tiene que ver, yo veo provincias como Santiago del Estero, Entre Ríos mismo creció 21 puntos por encima de la provincia de Santa Fe. Cuando yo me acuerdo, años en el 2001, andaban con los federales, los entrerrianos, porque tengo mi familia. Hoy claramente uno cruza por el puente y ve una Entre Ríos con desarrollo, que creció de manera ordenada, equilibrada. Creo que nosotros tenemos que pensar, sobre todo por las condiciones geográficas y el recurso humano que tiene la provincia de Santa Fe, tenemos que ser la provincia número 1 que lidere este proceso de crecimiento de nuestro país. Antes que termine el actual mandato del gobierno, ¿tendremos el tren Rosario-Buenos Aires? Sí, esa es la idea, y lo que es importante, no sé si un mes más o un mes menos, pero más allá de las malas a veces onda que nos tiraban algunos, yo te decía siempre, hablando poco, trabajando mucho, yo no me ves mucho en los medios de comunicación, pero con el ministro conforme a los plazos, y esto es así. En nuestra ciudad hicimos lo mismo, del 3% de cloaca pasamos hoy casi a un 60 o un 70%, inversión en energía, inversión en infraestructura para que mi ciudad pueda crecer. Y creo que lo mismo necesitamos para Santa Fe, y en este sentido, del lugar que nos toca, venimos haciendo lo mismo, y obviamente que necesitamos sin duda un gobierno provincial que tenga la misma visión para lograr un crecimiento armónico e integrada de esta gran provincia.